¿Sabían ustedes que la presión psicológica en un entorno hostil puede reducir la velocidad de reacción de un bateador en hasta 50 milisegundos, suficiente para fallar un slider a 95 millas por hora? En la Serie Mundial, donde cada milisegundo cuenta, la guerra no solo se libra en el montículo, sino en la mente del jugador, especialmente cuando enfrenta un coro de abucheos que podría quebrar al atleta más experimentado. Y este fue exactamente el campo de batalla mental que Shohei Ohtani tuvo que conquistar en Toronto, en la noche donde la venganza era el único objetivo de los Dodgers. Bienvenidos, amantes del béisbol y de las narrativas épicas, a 3-2-1, Home Run Diario, el lugar donde desentrañamos las verdaderas batallas detrás de cada inning. La tensión era palpable. La Serie Mundial estaba 1-0 a favor de los Blue Jays, y la segunda cita se celebraba nuevamente en el Rogers Center de Toronto. Un estadio que rugía con la intensidad de 1.000.000 de gargantas, sabiendo que para los Dodgers, este partido era la línea que separaba la esperanza del abismo. Las gradas se habían transformado en un verdadero tsunami azul, una marea de fanáticos locales que no venían a alentar a su equipo, sino a destrozar la moral del rival. Y tenían un objetivo muy claro: Shohei Ohtani. La atmósfera era tan pesada que la simple aparición de la superestrella japonesa en el círculo de espera fue recibida con una oleada de abucheos tan ensordecedora que superó cualquier ruido blanco de la transmisión. Pero fue el cántico lo que realmente definió la hostilidad, un coro masivo que resonaba con el lema «No te necesitamos». Una agresión sonora y directa dirigida al hombre que había redefinido el valor en el béisbol. Ohtani, sin embargo, se paró en la caja de bateo como si estuviera en un campo de entrenamiento silencioso en Arizona. Su postura era calmada, casi zen, un contraste absoluto con la furia desatada a su alrededor. Una compostura que solo se logra a través de una disciplina mental inhumana, que impedía que el pánico se filtrara en su técnica. George Springer lo miraba desde el centro del jardín, consciente de que incluso en medio de esa carnicería auditiva, Ohtani era el depredador. El lanzador, Gausman, soltó la tercera bola, una curva que rompía hacia la esquina exterior, y Ohtani la conectó. Pero la fuerza no fue suficiente, y el batazo se elevó para caer mansamente en manos del jardinero izquierdo para el primer out del partido. La frustración del out desató un segundo aluvión de abucheos, más fuertes que el primero, un grito de victoria emocional para el público de Toronto. Pero Ohtani, fiel a su imperturbabilidad, mantuvo la misma expresión glacial, sin un solo cambio en el color de su rostro, y al llegar al banquillo, simplemente musitó a sus compañeros un breve «a conectar el siguiente», un recordatorio conciso de que su juego nunca se detiene en una sola jugada. La chispa entonces la encendieron sus compañeros. Freddie Freeman siguió con un imparable que recorrió la línea del jardín derecho, colocando corredores en base, y luego Trea Smith, con un sencillo al jardín central, trajo a Freeman a casa, rompiendo el empate y anotando la primera carrera para los Dodgers. El silencio que siguió en el Rogers Center fue tan dulce para el banquillo visitante como el sonido del pop del out había sido para los locales. En ese instante, la calma de Ohtani se rompió por un momento de euforia controlada. Se inclinó sobre la barandilla del dugout y levantó su mano derecha, celebrando la ventaja de 1-0. Una señal de apoyo que encendió inmediatamente las sonrisas en el banquillo, disipando la presión inicial que el ambiente hostil había intentado imponer. En el centro de esa marea de alivio se encontraba el hombre que, como un fuego silencioso, estaba a punto de dominar la noche: Yoshinobu Yamamoto, el pitcher de los Dodgers.
La sonrisa que cruzó el dugout fue la primera evidencia de que, a pesar de la furia de Toronto y el rechazo al MVP, este equipo estaba unido y listo para luchar. La sonrisa se esfumó pronto del dugout de los Dodgers, aunque no de la cara del hombre en el centro del montículo. Yamamoto encaró problemas inmediatos en la primera entrada, cediendo imparables a Springer y a un hit al jardín izquierdo de Gurriel Jr., creando una situación crítica de corredores en primera y tercera sin outs, con el estruendo azul del Rogers Center a punto de reventar los tímpanos. En medio del caos, Yamamoto apenas rozó la visera de su gorra para recomponerse, y con una curva que mordía el exterior de la zona de strike, ponchó a Vladimir Guerrero Jr. Seguido de un groundout, Yamamoto escapó ileso, pero la amenaza no había terminado. En la tercera entrada, la presión se hizo insostenible. Un pelotazo a Springer y un batazo de Guerrero que pegó cerca de la barda volvieron a situar el peligro. Un fly de sacrificio de Kirk empató el juego a una carrera. El marcador era 1-1, pero la lección más importante se daba en el montículo. Mientras los Blue Jays celebraban, la expresión de Yoshinobu Yamamoto no se alteró en lo más mínimo. Parecía recibir la pelota del catcher como si la entrada anterior hubiese sido un simple calentamiento. Era, como dirían más tarde, una criatura viva que se autorreparaba. A partir de ese momento, la calma se convirtió en dominación. Del cuarto al sexto inning, Yamamoto retiró a 9 bateadores seguidos, mostrando un ritmo perfecto. Su split finger caía como una roca y la curva se congelaba en la esquina exterior. Al finalizar el quinto, solo había realizado 60 lanzamientos. Otani lo miró desde el dugout. «Buen ritmo, Yoshinobu. Sigue así». El pitcher solo asintió en silencio. Mientras tanto, la ofensiva de los Dodgers, que había estado muda desde la primera carrera, despertó con furia en el séptimo. J.D. Smith rompió la sequía con un four-seam alto que envió la pelota a lo profundo del jardín izquierdo para un home run en solitario que rompió el empate. Inmediatamente después, Muncy repitió la dosis, dejando el marcador 3-1. La tensión en el rostro de Yamamoto se relajó apenas un instante, permitiendo que una ligera sonrisa cruzara sus labios. La octava entrada cimentó la victoria. Con un corredor en base, Shohei Ohtani se paró en el plato, y a pesar de que su bate se rompió por la fuerza del contacto, logró enviar la pelota a la derecha para un hit limpio. Al rodear la primera base, chocó ligeramente con Guerrero Jr. e intercambiaron una sonrisa cómplice. Incluso los aficionados locales contuvieron el aliento ante ese turno. Los Dodgers añadieron 2 carreras más, llevando el marcador a 5-1. La narrativa estaba escrita, y Yamamoto no permitiría que nadie le quitara el guión. En el noveno inning, retiró al último bateador con un groundout a primera base. 2 juegos completos consecutivos en la Serie Mundial. Tras la victoria, la sala de prensa se centró en el manager perdedor, John Schneider. Recostado en su silla, Schneider tardó en articular palabra. Cuando finalmente rompió el silencio y le preguntaron por el desempeño de Yamamoto, forzó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. ¿Quieren la verdad? Ese japonés está loco. Y lo digo en el buen sentido, por supuesto. La sala se agitó. 2 juegos completos seguidos, en la Serie Mundial. Cualquier lanzador normal se habría quebrado mentalmente en la tercera entrada con el empate. Pero él subió de marcha justo en ese instante. Actuó como una criatura que se corrige a sí misma. Después de ese fly de sacrificio, salió en el cuarto inning siendo un lanzador completamente diferente. Su split finger era arte de brujería. Nuestros mejores bateadores no podían ni sacar el bate.
No es solo ajuste, es pura hechicería, lo juro. Schneider, el derrotado, no pudo ocultar su asombro ante la inquebrantable fuerza mental del japonés. Lo que más me sorprendió fue su temple. Le abuchearon sin parar y su expresión no cambió ni una sola vez. Su respiración en el montículo era constante. Vimos eso y nos preguntamos en el dugout de los Blue Jays, ¿cómo lo quebramos? Nunca encontramos la respuesta. Llegó un punto en el que solo rezaba para que lo sacaran, porque su ritmo se aceleraba y se volvía perfecto. Yo les garantizo el futuro. Será un fenómeno. Su capacidad de ajuste, su mentalidad, su honestidad con el béisbol. No son dones, es talento forjado por el esfuerzo. Nunca había visto a nadie así en mis 30 años de béisbol. Cuando la conversación se desvió hacia Ohtani, Schneider suspiró profundamente. Ya no puedo explicarlo. Cuando Ohtani se para en el plato, el aire del estadio cambia, el rugido cesa y todos aguantamos la respiración. Ese silencio es aterrador. Tuvimos ese turno en el octavo, bate roto, y aún así la pelota llega al jardín derecho. Se reía mientras corría a primera. Su presencia no es la de un jugador, es la de un fenómeno. Su arma secreta no es ni el bate ni la velocidad, es la serenidad de su espíritu. No tiene olas emocionales, ni en el clutch, ni en el desastre. Fuimos dominados por dos japoneses. Ellos tienen el don de leer el flujo del juego. El béisbol japonés no es lógica, es instinto. Mientras Schneider confesaba la derrota, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sonreía con satisfacción. Fue una gran noche. La actuación de Yoshinobu, sobran las palabras. Él tuvo problemas al inicio, sí, pero hizo un ajuste en el tercer inning que solo un pitcher con verdadera determinación puede lograr. Y terminar la faena con 2 juegos completos seguidos es algo que nadie puede imitar. Roberts se enfocó en el momento en que Yamamoto abrazó a Smith tras el último out. En ese momento, sentí que el eje central de este equipo por fin se había completado. En cuanto a Shohei, ya lo vieron. Un simple hit cambia el ambiente del equipo. El hit con el bate roto en el octavo, la pelota salió demasiado rápido y se rió con Guerrero. Esa es su fuerza. Termina cada jugada con una sonrisa. Esa sonrisa es la señal de confianza para todo el equipo. Si tuviera que resumir esta victoria en una palabra, sería confianza. Y 2 japoneses estuvieron en el centro. Finalmente, Derek Jeter, la leyenda de los Yankees, analizó el juego con una franqueza inusual. Sinceramente, me quedé sin palabras. Lo de Yamamoto fue un juego perfecto. Entendió el movimiento de su cuerpo instantáneamente, ajustándose en solo unas pocas lanzadas. Su concentración y control mental es algo que la mayoría de los jugadores de la MLB no poseen. Hacer 2 juegos completos en esta era es ir más allá de lo racional. Él no es una máquina, es un artista. Lo que vemos es la cultura japonesa en el béisbol. Paciencia, disciplina, respeto. Eso se ve en cada lanzamiento. Sobre Ohtani, Jeter sentenció: su existencia impulsa a Yoshinobu. Shohei siempre cambia la atmósfera. El hit con el bate roto a casi 160 kilómetros por hora. Un bateador así no existe. Si yo estuviera activo, no querría enfrentarme a ninguno de ellos. Esta victoria no es solo un triunfo, es la prueba del esfuerzo y la dedicación que han traído los jugadores japoneses a las grandes ligas. Están llevando el béisbol a una nueva era.
Su imagen es el futuro del béisbol mismo. El impacto de Yamamoto y Ohtani no solo reside en sus números, sino en el inquebrantable espíritu que han inculcado en la cultura del béisbol moderno. Si te impresionó la fuerza mental de Yamamoto o las palabras de Schneider, déjanos un like y comparte este análisis. Suscríbete a 321 Home Run Diario para no perderte la cobertura de la Serie Mundial. ¿Crees que la mentalidad de Yamamoto es su arma más letal, incluso por encima de su split finger? Déjanos tu opinión en los comentarios.